Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones desde la Ribera. Esta vez vamos a comenzar una nueva temática, una nueva serie que hemos llamado Vivamos Circular. Esta noción de la circularidad nos hace referencia a un tema que se ha generalizado en la discusión a nivel global, que se conoce por algunos como la economía circular, que es la reflexión acerca de qué hacemos en todo el proceso de producción, de consumo, de desechos de lo que utilizamos, sea en nuestra casa, sea en el barrio, sea en los procesos industriales. Hay utilización de insumos, hay procesos de transformación y hay residuos que terminan, ya hoy es una conciencia global cada vez más amplia, terminan afectando el medio ambiente. Y en momentos de reflexión acerca del cambio climático y el hecho de que los recursos no son infinitos, eso ha cobrado gran importancia. Por eso hemos querido abordar esa temática y hacerlo en una serie de episodios que van a abordar las diferentes facetas de esta discusión y sobre todo, más que la simple discusión y análisis conceptual y de qué es lo que se está discutiendo en el mundo, vamos a centrarnos mucho en qué se está haciendo para que sea un proceso de reflexión práctica y que cada uno de nosotros y de quienes escuchan el episodio saquen sus conclusiones y transformen la manera como vivimos. Por eso hablamos de Vivamos Circular. En este caso, en este primer episodio, vamos a abordar el tema de manera general y lo vamos a hacer hablando de la conexión entre economía circular y biodiversidad. Nos interesa mucho. Ustedes saben que en Conversaciones de la Ribera tenemos un énfasis en qué pasa con los recursos naturales, qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con el agua. Y en ese sentido, queremos es que estas discusiones que se están haciendo sobre circularidad se les ponga territorio. Y hablar de territorio es hablar de biodiversidad y hablar de territorio es también hablar de la gente que habita ese territorio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio saludando aquí a Ana Dorli, a Pablo y a Erika, tres personas que desde cada uno, desde el rol que juega, creo que nos van a ilustrar, van a abrir el abanico, van a abrir las diferentes roles y las diferentes perspectivas que hay en este tema. Los tres tienen su radio de acción y su mayor trayectoria en Cali y en el Valle del Cauca, aunque han hecho trabajos en otras partes del país. Y entonces queremos, antes que yo presentarlos, abrir la invitación a que cada uno de ustedes se autopresente y en ese autopresentarle que nos resuman la trayectoria, pero sobre todo yo he hecho en estos episodios siempre como el énfasis en que las presentaciones, siempre en la vida de uno hay momentos que o le cambian el rumbo o hay algún hecho que los inspira a lo que va a ser el derrotero que uno va a tomar al fin y al cabo, cuál es la ruta, el camino. Y esos son momentos que uno los puede llamar iluminación, que los puede llamar chispa, que los puede llamar inspiración. Cada uno tiene su manera de llamarlo y quiero que hagan mucho énfasis en eso. Que más allá de lo que es el ámbito profesional, que personalmente los hizo decir, este es un tema al que yo me voy a dedicar. Entonces quiero invitar primero a Pablo, aquí contrariando que son primero las damas, vamos a decir primero los caballeros. Dale, Pablo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Manlloma. Nací en La Paila Valle, más conocida porque está Colombina que por el pueblo mismo.
Y de allí tuve todo un camino pues por recorrer. Estudié en Tuluá el bachillerato y en Cali estudié el pregrado, que es Ingeniería Industrial, en la Autónoma de Occidente. Y luego ya estudié una especialización en la Javeriana, una maestría en la Universidad del Valle y un doctorado en la Universidad del Valle. Así que me declaro producto 100% vallecaucano. Me gusta serlo. Y realmente el clic fue fundamental cuando me puse a pensar qué estudiar de doctorado. Venía siendo profesor en la Universidad del Valle, pues lo soy desde el 98, antes había trabajado en varias industrias, pero el poder educarme en algo que podría ser fundamental para los estudiantes del futuro fue donde dio el clic. Y el clic fue pensarnos desde ingeniería industrial, que nos preocupamos más por producir cosas, es pensarnos en ¿y cómo podría dar esa vuelta de la producción de cosas para que esas mismas cosas tuvieran otro sentido luego? Y ese clic fue primero pensar en los residuos, donde yo creo que vamos a entrar todos a conversar, y es la cantidad de residuos, no solamente en volumen, sino en la calidad de ese residuo. Los flujos, como llamamos nosotros, da esa connotación de que algo estamos haciendo un poco mal y que podemos hacerlo mejor. Y allí empezó todo el estudio, yo ya hace unos 14, 15 años, alrededor del tema de los residuos, y luego cómo esto deriva en la economía circular, que sé que ya vamos a pasar a conversar. Muchas gracias, Pablo. A ver, Ana Dorli. Bueno, cuéntanos. Soy Ana Dorli Jaramillo Salazar, bióloga de la Universidad del Valle y trabajando en un ingenio donde trabajamos juntos con Pablo, y desde esa época somos amigos. Yo trabajaba como bióloga, pero en esa época se hablaba era de la ISO 9000 y de la calidad. No estábamos hablando de ISO 14000, pero como bióloga podía ver todo lo que estaba pasando en un ambiente industrial, y no habían, si bien habían normativas, pues no habían estos procesos que habían en la ISO 9000. Entonces, allí yo pensando en cómo llegar al lenguaje y cómo hablar con esos tomadores de decisión. Cómo lograr que un biólogo que habla de la naturaleza pudiera hablar con los tomadores de decisión en los temas ambientales. Y allí, buscando qué estudiar de maestría, me encontré con un profesor holandés que había llegado a la Universidad del Valle y me habían invitado a una conferencia que habló de producción más limpia, prevención. Prevenir antes que curar. Y ese fue el clic. Y entonces, para mí esto fue maravilloso. Cómo lograr o cómo acompañar a las empresas generadoras de contaminación a tomar decisiones de prevención antes que acciones de final de tubo. Obviamente las acciones de final de tubo se irían a dar. Entonces allí fue un clic y empecé a trabajar con sectores productivos, sobre todo con los que yo sentía o siento que pueden necesitar más un acompañamiento, que son las pymes de nuestro país. Y eso lo trabajé en el Valle del Cauca, pero después, trabajando en el DAGMA, me llegó otro clic. Y fue cuando empezamos a trabajar el tema de los bosques urbanos. Si bien estábamos trabajando los temas ecosistémicos, los bosques urbanos, todos estos corredores ambientales y toda esta infraestructura verde para una ciudad, fue otro clic pensando en cómo enlazar todos los temas ambientales de biodiversidad con los temas empresariales y toda la connotación que tiene el desempeño empresarial. Entonces, de ahí, pues empecé a trabajar estaba trabajando en producción más limpia, prevención de contaminación ambiental, producción y consumo sostenible, y luego enlazarlo a todo el tema de biodiversidad. De eso es lo que vamos a hablar ahora, entonces hasta allí te cuento, Fernando. Gracias, Ana Dorli. A ver, Erika. Bueno, yo soy Erika Castro, soy de profesión contador público. Soy especialista en administración de propiedad horizontal y hace más o menos 6 años, entre 6 y 7 años, encontré un propósito personal y fue empezar a trabajar toda la parte ambiental y sostenible desde la industria, que es donde vengo desempeñándome ya hace casi 20 años.
¿Y por qué personal? Porque cuando uno es administrador, ¿cierto? Y específicamente de propiedad horizontal, es muy encasillado, es muy ahí, ¿cierto? Y llegó un momento en que yo dije, bueno, si yo estoy aquí es porque tengo que empezar a dar un poquito más y hay que ofrecer algo más, no solamente a estas industrias que están aquí, sino a todo ese entorno que estamos impactando. Y empecé a buscar qué podríamos hacer. Pues hoy día el rol que ejerzo, soy la directora general de la Zona Franca del Cauca, lo que antes se denominaba Parques Industriales del Cauca, y empezamos a buscar con el equipo de trabajo qué podíamos nosotros hacer. Y encontramos específicamente una invitación de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para poder hacer todo el proceso de implementación del modelo de parques ecoindustriales, que trata de convertir un parque industrial en un parque ecoindustrial, ¿cierto? Acogiéndose, digamos, a un marco normativo que existe. Ahí fue donde conocí a Ana Dorli, conocí a Pablo, en toda la comunidad de práctica, y desde ahí ya tenemos este relacionamiento. Personalmente es una labor que hago y es muy bonita, me encanta, amo lo que hago, me gusta mucho y creo que eso de pronto ayuda a marcar la diferencia en todos los planes de acción que se tienen. Personalmente me encanta cocinar. Así es que les debo una invitación porque claro, personalmente me encanta comer y cocinar. Qué bueno. Y la cocina sí que es cierto que tiene procesos de circularidad. Sí, señor. Ahí es donde uno aprende bastantísimo. Así y es. Es donde uno cae en la cuenta de que no lo está haciendo todo bien. Bueno, llegó el momento de pasar la batuta. Yo aquí pues estoy como el papel de coordinador general de este proceso de iniciativa, esta iniciativa de conversación desde la Ribera. Y quien queremos que conduzca este diálogo es Ana Dorli. Con Ana Dorli compartimos estar en la Fundación Ríos y Ciudades y eso pues nos ha servido para acercarnos a esta temática. Nosotros tenemos una reflexión de la formación como arquitectos y trabajar como urbanistas nos hace siempre pensar en los territorios, pero no teníamos ese tema de la circularidad como un elemento fundamental. Es un ingrediente que a nosotros nos ha aportado en la construcción del trabajo de la Fundación y por eso pues creemos que es la persona indicada para que ya ustedes contaron los íntimos amigos que ya han pasado a ser a partir del trabajo que están realizando juntos, entonces que animemos esta conversación. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, como podemos ver o escuchar, no es nuevo economía circular, pero yo diría que tampoco es tan antiguo el abordaje de los temas ambientales. Recordemos que solo es en 1970 cuando empezamos el programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente empieza a hablar de que este tema es importante y como esto se hizo importante en el mundo, pues es importante en los países y en Colombia. Y luego más adelante, en 1983, nuestro futuro común fue en el 70, pero luego en el 83 el concepto de desarrollo sostenible y ahí la importancia de lo ambiental, lo sociocultural y lo económico. Y bueno, luego viene que estamos hablando de que solamente tomamos acciones o el sector industrial o productivo más bien piensa en acciones de final de tubo, después en diluir la contaminación, acciones de final de tubo para tratar todos esos residuos y luego viene la prevención, la producción más limpia, la prevención de contaminación ambiental por allá en 1991. Y miren que estamos hablando, y pues ustedes tienen la experiencia de haberlo trabajado, Pablo como profesor y también como ingeniero industrial, de todo este tema de uso eficiente de recursos. Entonces, ese ya es un componente de economía circular. Entonces, no lo estamos haciendo ahora, esto viene de antes. Entonces, este nuevo concepto que estamos llamando nuevo, pero que tiene muchos antecedentes que lo han venido acompañando, pues está hablando de una economía que sea circular, que esos flujos de materiales se circularicen, que tengamos entonces
aprovechamiento de residuos y que tengamos otras fases en ese proceso, pero para eso se requieren normas políticas y entonces viene la Unión Europea, que es quien más ha trabajado. El profe Pablo nos puede contar cómo es esto. Claro, imagina que de lo que nos hemos encontrado siempre cuando empezamos a leer el asunto es que pues, incluso el nombre como tal de economía circular se asocia más a la Fundación Helen MacArthur, ¿no? como si estuviera propiedad sobre él. Pero los conceptos antecesores, todo el background que hay detrás de ellos son muy importantes. Incluso una, yo diría muy cercana a la circular, es la economía de la dona, ¿no? Si recuerdan que la rosquilla, le decían en ese entonces, en los 80s y demás. Es precisamente pensando en que, ¿qué vamos a hacer si nosotros consideramos que los recursos son escasos? Y ahí es donde está todo fundamental, que lo consideráramos así, que viéramos que los recursos que tenemos aquí no son infinitos, sino que se van a acabar. Incluso hay una anécdota con estos conceptos, es que un economista que no recuerdo el nombre plantea como si fuera una nave. Esta nave va a viajar, salimos y nos llevamos los recursos que podemos llevar, que nos vamos a llevar en la nave. No tenemos más de dónde sacar. El ser humano seguramente era capaz de usar y reusar las veces que pueda lo que lleva en esta nave. Es más o menos lo que nos propone entonces esa economía. Llámelo economía de rendimiento, economía azul, luego ya viene la simbiosis industrial a partir de la ecología industrial, ¿cierto? Que es como la base de los parques ecoindustriales. Y ahí es donde vamos entendiendo que economía circular, llamada así, no sé, Ana, estábamos hablando del 2000 para acá, puede ser 2000 y algo ya para acá, 2010, yo creo que ya más o menos. ¿Sí? Porque es que en el 2010 es que la política de producción más limpia entonces se transforma en política de producción y consumo sostenible. Porque es que siempre le decían, pues la invitación era que los empresarios hicieran producción limpia y trabajaran al interior, pero ¿qué pasa con los consumidores? ¿Cómo si somos nosotros? Pasivos. Como claro. si los consumidores no tomáramos las decisiones sobre lo que vamos a comprar y a tener. Entonces, por eso es que siempre la Unión Europea, no es por eso, sino que la Unión Europea es la que está más adelantada, digámoslo así, en hacer esta conciencia, en trabajar con los consumidores, en tener políticas y legislación. Pero también ha entrado China y el Oriente fuertemente. Claro, China entra porque, obviamente, si ustedes recuerdan también, y ahí sí el público que lo recordará más, es que todo lo que venía de China, todo el mundo suponía que era malo. Ahí ese era el concepto de entrada, ¿no? Viene China y es malo. Pero ahorita no. Ahora ya hay una competencia fuerte, ya está la preocupación por China, que ya saben lo que está pasando pues, a nivel mundial con los aranceles y demás, ¿cierto? O sea, está poniendo ahí una pared por la preocupación. Pero realmente lo que nos lleva siempre a pensar es que Europa es un gran referente. Estados Unidos en economía circular está allí detrás, tranquilamente, como viendo lo que puede pasar, más preocupados por los residuos. Y China está allí como un gran actor, como un actor que está mirando lo que está pasando, ¿no? Así que realmente donde nos hemos preocupado, yo diría que es todos, porque todo el mundo empezó a preocuparnos es por los residuos. Y la economía circular empezó a ser fuerte por el residuo. Entonces, a veces nosotros los académicos nos sentimos poco preocupados porque si nos preocupamos demasiado por los residuos, pues vamos a seguir hablando de residuos. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de algo que no sea residuos? Y sé que aquí es donde entramos, ¿cierto? Obviamente. Pero antes de esto, Pablo, es importante comentarle a los que nos están escuchando que Colombia fue el primer país en tener una estrategia nacional de economía circular en Latinoamérica. Y eso para nosotros es muy importante porque nos pone un derrotero. Y con él el plan de desarrollo y todos los planes de desarrollo de la mayoría del país y de los departamentos involucran economía circular. Y con esto la ENEC tiene, que ENEC quiere decir Estrategia Nacional de Economía Circular, entonces dice, tenemos unos flujos para trabajar
Ahí tenemos el agua para nuestra Fundación Ríos y Ciudades y todos los que trabajamos con el tema del agua, pero también con la energía, con el flujo de materiales, empaques y muy importante, los vehículos para trabajar. Entonces, decimos ¿cómo? Un vehículo, claro, la estrategia de comunicación y cultural, el vehículo de los encadenamientos productivos, de los modelos de negocios y uno muy importante, los parques ecoindustriales por la simbiosis industrial. Y entonces es allí donde empezamos a pensar y empezamos a hablar de por dónde fue y cómo es que hemos tomado este tema de economía circular. Erika, por favor, te invito a que nos cuentes todo eso que estás haciendo. Y antes de eso quiero resaltar, y es muy importante, que Zona Franca del Cauca es uno de los pilotos a nivel nacional y un referente y mundial de parques ecoindustriales. Y en Colombia es el caso de mostrar. Entonces, yo me siento muy orgullosa y nos sentimos muy orgullosos de que estés aquí con nosotros y de conocer y de estar interactuando contigo siempre. Mira que allí quería hablar algo de lo de la estrategia de economía circular y yo creo que esa fue una forma también de aterrizar qué hacer aquí, ¿no? Qué hacer en nuestro territorio. Porque cuando uno empieza a ver los modelos internacionales, pues obvio, están o muy generalizados o muy hacia esas culturas. Claro. Y cuando vos querés hacer un proceso de implementación, como el que hemos venido haciendo de parques ecoindustriales, pues hay que aterrizarlo mucho a lo que nosotros hacemos acá, ¿sí? Entonces, no son los mismos residuos, de hecho no es la misma cultura en la segregación, ¿sí? A lo que un europeo ya tiene. Entonces, allá se facilita mucho toda esa implementación. Entonces, creo que la ANECSI fue un muy buen acierto, ¿cierto? Para uno poder tener también una herramienta de implementación. Y pues ya ustedes conocen mucho el programa de parques, pero la gente que no nos está escuchando, pues no. El programa de parques ecoindustriales es un marco internacional que lo promueve la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial con cooperación de SECO, el fondo suizo de cooperación internacional. En el año 2019 nos invitaron a nosotros a participar. Nosotros veníamos de un proceso, como les contaba ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a transformar? No solamente los parques están instalados en esa zona para producir y de pronto para contaminar, ¿cierto? Para hacer un proceso allí de no conservación de esos recursos que utiliza, específicamente el agua. Entonces empezamos a trabajar en qué podemos hacer, cómo nos podemos hacer una reconfiguración, ya que llevamos cerca de 20 años, cómo vamos a hacer este proceso. Entonces nos hizo la invitación la UNUDI de participar en la implementación de ese marco. Y empezamos a tocar las puertas de las empresas y a decirle a las empresas, vea, ¿quieren participar en esto? ¿Qué es ese programa de parques ecoindustriales? Es básicamente que podamos tener metodologías que trabajen en producción más limpia, en eficiencia de recursos, se identifiquen simbiosis industriales y podamos tener mecanismos completos de economía circular. Y ahí es donde nosotros hemos venido siendo muy fuertes y trabajamos mucho de toda la implementación del marco. Lo que más hemos identificado son simbiosis industriales. Y lo más bonito ha sido poder entendernos con las compañías, cómo las empresas aprenden a tener confianza con una administración que es neutra y ayuda precisamente a que las empresas en todos esos procesos de eficiencia de recursos, pues digamos, puedan caminar a todo su equipo de trabajo. Y cómo poder conocer de la empresa cuáles son como esas estrategias que tiene y esas estrategias sumadas, tratarlas de aterrizar a un plan estratégico del parque o de la zona franca que pueda llevar realmente a tener acciones, vuelvo y digo, de eficiencia de recursos y de producción más limpia. Ya llevamos 5 años del proceso de implementación, ya Ana contó pues que vamos muy adelantados con este tema. Específicamente y en el tema que hoy conversamos de economía circular, pues tenemos las simbiosis industriales, tenemos 14 simbiosis identificadas donde principalmente, ¿Cómo es que eso, principalmente sí. Lo que hacemos es recogemos plástico de las empresas, ¿sí? Plástico de buenas condiciones, Big Bad, PET, se lo entregamos a una empresa que produce elementos de aseo. Entonces, los mangos de los trapeadores, de los recogedores, baldes, contenedores, ¿sí? Porque antes y se no. transforman. O sea, lo que es interesante es que antes no. Ese señor sale de mi empresa
y se lo lleva a otro, ni siquiera hacia dónde, pero lo lleva a otro. Ahora ya hay una conciencia de eso. Y por ejemplo, eso ya ha representado, en un año representa alrededor de 102 toneladas recogidas de plástico que entran nuevamente a proceso. También pasa con la viruta de aluminio, que entra también a otros procesos. Y ahorita, digamos, estamos en uno muy bonito, que es el de textiles. Y es que las dotaciones, la gente se la está llevando para su casa, que va por ahí volteando esa camisa o ese pantalón con el logo de la empresa. Hoy día nosotros ya podemos hacer esa recolección de esos textiles, se lo entregamos a una asociación de mujeres cabeza de familia que son confeccionan las dotaciones, y con ellas hemos sacado unos prototipos que les sirven a las empresas: chalecos, manguillas, unas gorras para la gente del mantenimiento para cubrirse del sol. Y entonces digamos que eso se convierte en un proceso, uno de investigación también, sí, y de desarrollo y de innovación. El ver que estas señoras de Mulata, se llama así la asociación de ellas, ver ellas cómo han transformado su mente, ¿cierto? Antes decían, no, yo no me voy a llevar esa ropa sucia para mi casa, ni crea. Entonces no se la tiene que llevar, tranquila, que nosotros la almacenamos. Y ya después ahora nos llaman y dicen, ve cuánto tenemos que necesito hacer tal cosa, ¿sí? Entonces ellas ya aprendieron que esta ropita que salió no es que está contaminada ni me va a pasar nada, sino que yo le puedo hacer algo más. Yo creo que algo es fundamental. Hay proceso de transformación también, claro, de las personas. Y sobre todo fundamental es que el parque, y en este caso que lo conozco, lo está haciendo, se abre a la comunidad. Porque hay otros parques que hemos conocido con Ana, y no solamente en Colombia, y es que es cerrado. Entonces es un parque, sistema cerrado, no va a tener allí cómo trabajar con la comunidad. Y eso es fundamental. El manejo de los residuos, pues es fundamental. Perfecto. Entonces, allí estamos viendo abordar toda esta simbiosis principalmente desde el manejo de los residuos y cómo lo que desecha uno puede servirle al otro. Entonces, allí estaríamos ya trabajando en que no es extraer, producir, consumir y tirar, sino que ya estamos dando parte de ese círculo que queremos tener. Por lo menos, ya digamos que de la industria, y yo lo hablo pues digamos teóricamente, y es que desde la industria lineal que teníamos, o la producción lineal que teníamos, ahí ya dimos una vuelta. Y ese primer círculo que se hace en una primera vuelta, puede decir uno es reciclaje, dicen algunos. Pero hay otras R's. Y antes no creían que eso funcionaba, ¿no? Claro, pero no, ya al hacerlo, entonces se ve que sí hay una reducción de costos. ¿Sí? Que eso también es importante, porque la sostenibilidad no solo está en lo bonito que es el impacto, pues digamos, que pueden dar, sino también esa sostenibilidad tiene que ser rentable. Claro. Déjame, Ana, ahí hacer simplemente una acotación. Está muy en boga hablar de que hay que pensar globalmente y actuar localmente, pero eso se ha vuelto en muchos casos un eslogan. Yo creo que con lo que hemos oído hasta ahora y la experiencia que ustedes están desarrollando, yo creo que eso ya es una realidad, mostrando que se está actuando localmente inspirado en estas normativas, estas políticas, esos enfoques globales, que ustedes ya hicieron pues, el recorrido de cómo fueron surgiendo. Entonces yo creo que quiero resaltar eso, es decir, aquí no es un eslogan, sino es ya una práctica incorporada a los procesos. Ahí diría, para lo que dice Fernando, y es que hay algo fundamental. Claro, aquí lo vemos el ejemplo de un parque ecoindustrial que se ha organizado y está muy bien ordenado. Pero también hay empresas que no están en un parque que lo están realizando. Y en Colombia hay gente que está trabajando muy bien, muy bien. Claro, faltan muchos caminos por recorrer, pero de la gestión del residuo ya hay una gran comprensión de cómo puedo manejar el residuo. Entonces tenemos desde grandes empresas, medianas, pequeñas, pero también tenemos un entramado, que, como dicen los que saben del asunto, es el que nos toca todas las partes capilares, ¿no? La capilaridad, que le llaman, que es el reciclador de oficio. O sea, ese es fundamental en todo este proceso de esa parte final de la gestión del residuo. Y es cómo ese señor o señora que si llega con una carreta aquí a nuestras casas, hace una tarea que es fundamental, ¿no? Le estamos entregando por partes esos residuos que él va a regresar
a una ECA, una estación de clasificación, y esa estación puede entregársela ya a un gestor oficial más grande y demás. O sea que ahí empieza todo un camino a partir del residuo, sí, pero un camino de una gestión muy interesante, ¿no? Y en esa gestión del residuo no podemos olvidar que desde el año 2000 como hasta el 2012 funcionó en el Valle del Cauca, en Colombia, la Bolsa de Residuos Industriales, donde hacíamos esto, unos ofertantes y unos demandantes que se encontraban para lo que le sobraba a uno lo podría usar otro. Ya no está la bolsa, pero está todo este proceso que está volviendo a generarse, y entonces ahí es donde uno dice, es que ya teníamos acciones hace bastante tiempo, solo que ahora la estamos recogiendo en un concepto nuevo que se llama economía circular. Y es allí donde después de los residuos viene un tema al interior de las empresas. ¿Qué puede pasar al interior? Entonces necesitamos hacer esos procesos más eficientes, hacer uso de agua, uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía. Tenemos que mirar cómo hacemos ese proceso de logística, una logística mucho más eficiente. Esos empaques, ¿con qué vamos a empacar? ¿Son empaques biodegradables o por lo menos menos contaminantes? Y todo esto para después de trabajar en ese proceso productivo, la propuesta desde la academia, desde las universidades, que ya seguramente, o ya lo conocemos que lo están haciendo algunos, pero ese paso fundamental que es el diseño, cómo diseñamos los procesos, los productos, cómo hacemos ese ecodiseño. Y aquí quiero invitar a Pablo a que nos cuente esas propuestas universitarias para pensar más allá, sin dejar los residuos, más allá que los residuos. Es que subiendo en esa corriente, que llamamos pues nosotros de la economía circular, pasamos de la gestión de residuos a la producción. Digamos que la producción es fundamental. Dice Ana, manejar el agua ya pues, es un requisito indispensable, o sea, no lo puedo simplemente tomar por un tubo y sacar por el otro, ¿no? Hay una necesidad clara de manejar tanques, reusar, todas las R's posibles allí posible. Pero también los materiales que tengo. Entonces, lo que más deberíamos de tratar de hacer en las empresas, yo sé que a veces va en contra del mercado, eso está claro, si el mercado impulsa para que la gente compre, o sea, el iPhone 14 ya no me sirve, entonces voy a comprarme el iPhone 15 y los cambios son menores, pero es mejor. Entonces, ¿qué ocurre con ese teléfono? Se queda guardado en un cajón, ¿no? Y empezamos a tener problemas con los volúmenes. Y esa es la producción que yo diría no deberíamos tener, ¿cierto? Esa producción por tenerla. Pero como el mercado también impulsa, nuevamente nos devolvemos y aparecen las leyes que Ana había planteado, la responsabilidad social, la responsabilidad extendida, tanto el productor como el consumidor. O sea, ¿dónde nos paramos? Y hablábamos mucho eso con Erika también, con la ley y con el garrote y la zanahoria, ¿cierto? Sí, damos garrote, pero también hay que dar incentivos. Eso sí que funciona acá, ¿cierto? Funciona que haya incentivos para el que quiera producir mejor y también haya garrote para el que no lo haga, ¿sí? Eso funciona de cierta forma. Porque la gente a veces se queda solo con el garrote, entonces yo le pongo la multa, pues pagan la multa, pero siguen igualmente haciendo todo lo que hay que hacer. Entonces, producción como tal, creo que allí es un trabajo que está haciendo Colombia, yo en términos generales, bien. A veces nos quedamos, pero es porque la parte económica es la que no le juega a la gente, como dicen algunos, le cierra financieramente, entonces tiene mucha intención ambiental, pero si no le cierra económico, pues pero no, a veces normativo es difícil, también. Lo normativo es difícil manejar. En el juego de esas dos cosas, pues yo creo que está el que hagamos algo antes de ir a producción, o digamos, uno diría que hasta como que es un después, y es pararse entonces en el diseño del producto. Ese diseño. Porque el diseño del producto es fundamental para que haya innovación en que haya ahí requerimos innovación. Ahí hay mucho trabajo, como dice Ana, tiene que haber desde la academia, pero también desde la industria misma, porque es la que tiene que pensarse y dirigir mucho de nuestro consumo. Si lo hablamos desde usuarios, propiamente creo que he estado muy molestón, Ana, en estos últimos días con... Ana, ¿ya viste el papelito que va entre el queso de lonchas? En las lonchas del queso. Y el empaque y después unos subempaques. Y claro, eso en producción
es un lío. En producción yo sé que es un lío, la máquina, el operario, todo el mundo. Pero el usuario le encanta. ¿Sí? Porque dice, es que puedo sacar el quesito tranquilamente, ¿cierto? Entonces, ese tipo de producto lo hace uno también pensar en que nosotros tenemos una responsabilidad como usuarios. Es decir, sí, me gusta así, es muy bonito, pero no tiene nada malo, seguramente sí tengo que hacer un poco más de esfuerzo para separarlo. Pero no nos gusta. O cortarlo, o cortarlo, si quiere cortarlo, pero no, ya no es una maravilla. Como bien. O sea que el diseño de producto es fundamental. El diseño de producto, siempre hablamos con Ana, es que parte de ahí, además de una vez nos da dirección para todo. ¿Cómo va a ser la producción? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto me tengo que gastar? ¿Qué materiales? De ahí. Y además, es que hay una cosa y es, si ese producto que se está pensando se puede separar y entonces se va a poder reusar, remanufacturar o simplemente las partes le sirven a otra cosa. ¿Y qué pasa allí? Que aparecen nuevos modelos de negocio. Claro. Entonces viene y aparece que resulta que será la misma empresa la que con las partes va a hacer otra cosa o va a hacer otros equipos o esto le va a servir a otro. Tal vez la misma empresa no, sino que se empiezan a generar nuevos modelos de negocio y eso ya están fuera. Todo esto que hablamos antes estaba dentro de la empresa, pero esto ya empieza a salir de las fronteras de la empresa, a involucrar a otros. Entonces lo que hizo la comunidad, lo que ustedes hacen. Y ahí hay un reto bien importante y es cómo vamos a romper ese paradigma. Claro. Acabamos de salir del proyecto de empaques y envases con la GIZ, donde participaron empresas y ya hicieron rediseño, por ejemplo, de botella. Claro. Reutilizaron el material y todo lo demás, perfecto, se pudo, fue a góndola, ¿cierto? A ver, ¿y ahí qué va a pasar ahí? Con la gente. ¿Qué pasa ahí? La gente sí. Pero mira, yo doy el ejemplo con la botella. De hace un tiempo, yo creo que más de 10 años, se redujo el material de plástico. Por lo menos el PET, no si es otro PET, sino el mismo PET, pero reducido. Pero no se reflejó en el precio. Entonces, no me llega a mí como usuario tampoco el beneficio de ese diseño. O sea, si se redujo en material, yo como usuario, pues de pronto no un usuario normal, pero yo como usuario digo, me lo tienen que dar en menor precio. Porque si está en plan no meto material, yo podría tener menor precio, pero el mercado no lo da. Pablo, déjame meter aquí un tema que es muy polémico y quiero saber qué tanto ustedes evalúan, que es ese tema de la obsolescencia programada. Es decir, que muchas veces la industria, teniendo la tecnología, deliberadamente no hace productos durables, sino que los programa para poder estar en ese consumismo del cambio, que ya no es solo porque uno piensa que es mejor, sino porque además se acaba. Hay una programación de cuánto dura. ¿Eso qué tanto? No, fundamental. La pregunta es porque la semana pasada estuvimos haciendo varias reuniones que estamos haciendo con un proyecto en el que estamos de aparatos eléctricos y electrónicos, de su manejo pues, que hay en Colombia. Y obviamente no queremos verlos ya como residuos, sino como esos aparatos que yo puedo darle más vida. Sobre todo esos, ¿no? Porque un aparato eléctrico electrónico, imagínense, puede ser desde un audífono de esos pequeñitos hasta el televisor más grande o equipos industriales grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar esas R's que todos siempre manejamos y venimos viendo desde que la reusamos, ¿sí? La remanufacturamos o la reacondicionamos para poder que siga viviendo y siga ahí en el círculo, no salga? Y aparece la obsolescencia programada, obviamente, y es verdad que existe tanto que ahora ya las empresas dicen, vamos a tratar de hacer que dure más. Aquellos sí podían hacerlo, sí se puede, pero obviamente es un mercado el que establece. Entre esa historia que contaba Ana, que nos queda por contar, ahí está el famoso Víctor Leblanc, que dijo que es que casi que el deporte estadounidense era salir a comprar. Entonces hay que venderle más, hay que tener ahí en la góndola más posibilidades para compras. Esa compra de ese equipo viene muy de nosotros, ¿sabes? Si yo creo que se lo contaba Ana, le ponemos al lado ahí toda una corriente fuerte de alargacencia, ya no obsolescencia, sino una alargacencia intencionada, es cuando también empezamos a verlo diferente. Los textiles, como planteaba. Los textiles es increíble encontrarse estos grandes rellenos sanitarios en el mundo, Ghana y Chile,
que es el que más tenemos cerca en Atacama, donde hay ropas hasta con la marquilla, o sea, nueva, porque ya pasó de moda, entonces simplemente se tira. Es increíble que las empresas que venden esta ropa cada 3 semanas cambien sus vitrinas. Y entonces uno se pregunta, pues otra vez yo cuando veo que volvieron a cambiar la vitrina, ¿y el resto dónde está? ¿Para dónde fue? O sea, ¿qué se hizo? Entonces sí, por eso yo creo que es fundamental que Ana plantea del diseño del producto. Arrancamos en diseño y arrancamos en... Y el usuario de una entra. O sea, el diseño me tiene que a mí convencer. O sea, creo que para todos nosotros, no sé, pues yo sé que hay gente más joven que yo aquí, pero nosotros encontramos una nevera en nuestra casa siempre. Una, o sea, una nevera de toda la vida, siempre en la casa. Hay cosas ahora que no, que se cambian con una frecuencia que no vamos a poder con ella, pero es por diseño. Cuando el diseño sea diferente, seguramente podemos hacerlo diferente. Y otro tema para complementar es cuánto de lo que tenemos puede ser pasado a ser usado y a tener un negocio como un servicio, que lo acabamos de ver en los talleres de RAES, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o de aparatos eléctricos y electrónicos, donde estamos hablando de la servitización. Entonces yo decía, qué bueno, servitización. Entonces, como un taladro que uno lo compra una vez, a veces para usarlo 2 en la vida, podría ser alquilado y yo no ser el propietario, sino eso ser usado. Y eso le da una vida media más larga a ese taladro y no lo tengo archivado, que luego ya no lo voy a volver a usar. La estadística ha mostrado, por ejemplo, que en 10 años de propiedad del taladro lo usó 3 veces la persona. Entonces, ese tipo de cosas ya no lo compro, no soy propietario, pero ese es otro problema cultural, ¿no? Seguramente van a tener que entrar en otro programa, porque es cultural el concepto de propiedad. Ese es un concepto. Yo quisiera invitarlos a abordar un tema que sé que está en tu corazón, Ana Dorli. Yo creo que el tema de la información, de la gestión, es decir, yo creo que antes de pronto era difícil porque las empresas no se comunicaban entre sí, no sabía una empresa que otra estaba de pronto desechando algo que le era útil, porque, o por distancias o porque simplemente a veces el famoso secreto industrial hacía que se mantuviera allí. Sí, yo creo que cada vez más tenemos tecnologías que nos permiten intercomunicarnos. Entonces, hablemos un poco. Yo sé que, Ana Dorli, tú estás en ese trabajo de... La bolsa de residuos industriales ya fue un pionero en ese sentido, pero yo sé que ahora las condiciones tecnológicas para dar un salto grande y poder tener el mapeo de qué son los procesos que están, quién está desechando qué, quién está demandando qué. Entonces, convérsanos un poquito sobre eso. Bueno, en el Valle del Cauca tenemos la Mesa Regional de Economía Circular, de la cual Pablo y yo hacemos parte. Erika ha estado invitada y también hace parte de la Mesa Ampliada de Economía Circular. Está la Mesa Distrital de Economía Circular y otras mesas. Y la gran conclusión es, primero, estamos desarticulados. O sea, cada mesa está funcionando y si bien nosotros somos invitados a esas mesas, digo nosotros, Pablo y yo, de todas maneras son mesas que están funcionando, pero que hemos identificado que los actores y ese conocimiento está atomizado, desarticulado. Entonces, una gran inquietud y deseo es cómo articular. Si bien inicialmente fue la Borsi, que solamente era para ese trueque, digámoslo así, de residuos, ahora también necesitamos articular actores, no solamente residuos, conocimiento, capacitaciones, quién está haciendo innovación, quién la necesita, o sea, cómo todos esos actores podemos articularnos y por eso desde la Mesa Regional de Economía Circular se identificó como estratégico la plataforma colaborativa. Entonces, nosotros hablábamos en algún momento cuando hicimos parte de la comunidad de práctica de los parques ecoindustriales, la plataforma colaborativa para la gobernanza colaborativa. Y es allí donde todas estas redes y todas estas plataformas también tecnológicas nos van a ayudar mucho a tener esos datos, esos conocimientos también rápidamente. Y después, entonces,
eso por allí. Y lo otro, con lo que ya estaríamos para finalizar este encuentro y esta conversación, es, si estamos hablando de economía circular, eso, ¿cómo va con la biodiversidad? Porque estamos hablando de los territorios. Sabemos que tenemos obstáculos y los hemos pensado, bueno, la cultura, el consumo, el mercadeo, el consumo indiscriminado, etcétera, etcétera. Pero entonces, bueno, ¿y la biodiversidad? Eso, como que estamos hablando de economía circular, ¿y la biodiversidad cómo va? Entonces, Pablo, si tú quieres decir algo. ¿Y el agua cómo va? Y el agua, es que allí es que ahí va todo. Es que ahí es fundamental, por eso mismo lo que hemos venido diciendo. Yo diría que son 3 flujos grandes, siempre que se ha planteado. El flujo del agua, el flujo de la energía y el flujo de los materiales. Claro, en el flujo de los materiales hay un sinnúmero de materiales, pero para poder conectarlo con biodiversidad, es fundamental lo que Ana dijo de las mesas que se han ido preparando, porque es que eso es territorio. ¿Cierto? O sea, es pensarse en el Valle del Cauca para poder pensarse con el Cauca también, que es la zona franca está en el Cauca, cómo nos atraviesa el río Cauca, ¿sí? Y cómo todo eso que ustedes han visto desde ríos y ciudades, desde las cuencas que tenemos y en dónde estamos parados, todo lo que hagamos pues va a ir allá otra vez. Le sacamos y le devolvemos. Fundamental es que lo que le saquemos esté bien, seguramente, para que lo que le devolvamos también nosotros tenemos que volverlo bien, como empresas, como instituciones, como organizaciones, ¿sí? Ahí estaremos siempre pensando que devolver es pensarse en el sistema regenerativo. Y aparece la economía circular desde la R, ¿cierto? O sea, la regeneración. O sea, le entrego otra vez agua ya al sistema, pero venga, no le puedo entregar un agua mala, o sea, seguramente. Y es el trabajo muy fuerte que han hecho, por ejemplo. Mira que yo pienso que ahí el tema de la gobernanza debe ser clara, ¿sí? La gobernanza hablándose desde lo público, ¿cierto? Desde la misma comunidad, que es vital también, y desde esa industria. Desde la industria particularmente es como yo tengo una responsabilidad en esa eficiencia de recursos y eso lo traslado a esa estrategia que yo tengo como negocio y lo llevo ahí. Y ya hay muchas empresas que realmente sí lo están haciendo y se convierten sostenibles, donde esa eficiencia de recursos realmente la tienen plasmada dentro de ese ADN, ¿cierto? Que se les convirtió ya todos en una cultura organizacional. Y hay varios ejemplos, entre ellos, por ejemplo, Alival es una de ellas, y la traigo a colación porque de verdad merece que uno reconozca ese compromiso que hay desde la alta gerencia para que todo este proceso que ellos generan, ¿cierto? Realmente se convierta en una conservación de ese recurso. Y además deja de ser simbiosis agua, industrial, que es lo que ¿no? más usan. Ajá. Deja de ser una simbiosis industrial sola y es una simbiosis socioindustrial, porque empiezo a meter a la sociedad en el asunto y a la comunidad y todo lo que empezamos ya a observar. Y aquí hay algo fundamental y es, si yo no necesito extraer más materias primas porque las estoy recirculando, entonces estoy dejando quieta la naturaleza. No estoy extrayendo esos materia prima, y si yo hago un uso eficiente del agua, entonces logro hacer el ahorro del agua, que el agua se quede en el suelo, que no tengamos que extraer el agua y entonces tratarla y porque son cantidades y cantidades de agua, no. Cuando no usamos, permitimos que no se utilicen las materias primas, sean materias primas biodegradables o tecnológicas, pero estamos dejando que la naturaleza se regenere. Cuando nosotros descontaminamos, o sea, también acciones de final de tubo, porque son complementarias a estas de producción más limpia, pues también vamos a lograr que la naturaleza, que los ríos pues vuelvan a recuperarse, los ecosistemas se recuperen, entonces allí podemos hablar de biodiversidad. Y pues, quería hacer allí una acotación, ¿no? Si recuerdas también, y es fundamental creo también para el público cuando lo escuche, es que los porcentajes pueden a veces parecer bajos, pocos, en el sentido de lo que se está recuperando, pero son importantes, o sea, sean el 1%, 2%, 5%, de lo que ya no tenga que ir al sistema natural para sacarle algo.
Los RCD son el mejor ejemplo, los residuos de construcción y demolición. Ya hay un gran porcentaje de esos residuos que se utilizan en la misma vía, en el mismo centro comercial, en la misma unidad residencial que se esté haciendo, el mismo residuo que produzco para un servicio, para poner un tope llanta o para poner un andén. O sea, pero si está hecho ahí mismo, pues ahí se queda. Y no voy por más material a la cantera o al río o a donde vaya. Con los aparatos eléctricos y electrónicos es lo mismo y sucede mucho. Un ejemplo que nos dieron hace un año que estábamos en Brasil en un evento para ver qué estaban haciendo ellos de economía circular, nos muestran una placa que tienen los computadores allí normalmente, ¿cierto? Que llaman pues la board. Y allí hay tanto oro en ese pedacito de 50 centímetros por 50, o no, menos de 50 centímetros, hay tanto oro, más que si yo voy a una mina a sacar ese oro que hay ahí. Entonces, ese impacto nomás el cambio de venga, hagámoslo aquí adentro, ya tengo computadores que están en toda parte, que se están dañando, sáquelo y haga minería urbana, que es el nuevo concepto entonces de la economía circular. Y yo sí quisiera allí como hacer también una reflexión, y es que yo creo que podemos hacer más si nosotros ayudamos a concientizar a quien hace la norma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ayudamos a construir allí. Yo creo que ese también debería ser un propósito de nosotros. ¿Y cuál es? Es que, por ejemplo, nosotros hemos identificado muchas oportunidades en reuso de agua, ¿cierto? Pero la norma es tan estricta que no nos lo deja hacer. ¿Y qué pasa? Pues entonces tengo que seguir tomando agua del río. Uno dice, pero por Dios, ¿para qué si yo tengo esta cantidad que puedo realmente reusar? Entonces creo que eso podría ser una reflexión de nosotros y ver cómo dentro de un propósito claro también ayudamos a esa institución, ¿cierto?, a que entienda que se pueden hacer otras cosas modificando las normas. Eso también está pasando ahora con los equipos eléctricos y electrónicos, y ya es al otro lado, es como también le decimos a la industria, pero para que ya te la tenés depreciada contablemente, pues no, déjala allí, valor, pero vení que vos le puedes hacer varias cositas y ya te queda funcionando, ¿sí?, sin necesidad de... Y ahí necesitaríamos a esos productores que vengan y digan, venga, yo sí me voy a poner la camiseta, voy a ayudar con eso. Sí. Creo que ahí hay unas reflexiones chéveres de donde uno puede hacerlo. Para complementar lo que dice Erika, en los equipos que encontramos de medicina, ¿no? Los de hospitales, clínicas, esos equipos que muchas veces para clínicas de alta complejidad ya son obsoletos o ya pasaron, pero todavía funcionan y todavía le puede servir a otra de otro nivel. Entonces es parte de lo que hablamos siempre como simbiosis industrial. Venga, a usted no le sirve, pero a otro sí le sirve. Y no se va para el relleno sanitario, o sea, no sale de circulación. Por eso sí lo llamaremos siempre circular. Bueno, y entonces para redondear el tema de biodiversidad, entonces eso que dejamos de extraer permite que se recupere o se regenere el suelo. Pero también cuando vamos a planificar la ciudad, entonces ¿cómo nos la pensamos con todo ese tema de la infraestructura verde, esos bosques urbanos, esos corredores de conectividad? Y entonces lo podemos pensar, no, porque es muy bonito, porque es verde, porque son los planificadores. No, porque son ciudades más saludables, porque son ciudades que económicamente van a permitir que todo funcione mejor. Si hay salud en las personas, si hay árboles en una ciudad que disminuyan las islas de calor, o sea, y todo esto hace parte ¿de qué? Del territorio, de la circularidad, como nosotros tenemos que pensar, porque sembrar esos árboles, tener esos corredores, esos bosques urbanos, permite regenerar esas áreas que pueden estar más degradadas. Entonces nosotros estamos dando allí ese tema de territorio y cómo nos debemos pensar estos espacios y cómo no me estoy saliendo de que la industria, la empresa, y no solo es la industria, las instituciones, las empresas y las personas pueden jugar un papel fundamental cuando se adoptan estos espacios públicos, cuando la comunidad trabaja por estos espacios públicos. Entonces ahí estamos haciendo todo un trabajo de circularidad, de territorios circulares para entonces conectarnos todos, y esa es la gran, como el gran reto, cómo nos circularizamos, cómo estamos viendo todo sistémicamente y estamos articulados. Dejando de extraer, se regeneran esos espacios y ahí entra la biodiversidad.
Y complementario con esto, o complementando, están todas las estrategias de pago por servicios ambientales, de conservación, de rehabilitación, de recuperación de espacios. Y pues esta es la invitación a que todos los que están escuchando y participando puedan entonces pensar en cómo aportamos y cómo aportan un granito de arena para ser más circulares. Sí, yo quisiera de todas maneras, antes de despedirnos y de agradecer este diálogo, que creo que es un abrebocas muy grande a un tema que tiene bastante carne y que tenemos que profundizar, en una palabra o una frase cada uno de ustedes, cada una, como resuman el desafío mayor que ustedes ven en el trabajo alrededor de este tema. Ahí sí, Erika, primero. Sí. Yo creo que un gran desafío es la articulación. Ese es un gran desafío, la articulación, que todos de pronto tengamos conciencia y vamos hacia el mismo, cumpliendo ese mismo propósito. Creo que ese es un desafío. Claro. En mi caso, y desde la academia, es hacer reflexión que lo que hacemos no se puede quedar ahí, en la academia, sino que tiene que llegar a una parte, en el camino de la articulación, y es que tiene que llegar a alguna parte. Sí, para mí vital, articulación, educación y como concienciación, ese trabajo de la cultura, y también el qué se van ofreciendo, qué es lo nuevo, van apareciendo nuevos modelos de negocios, entonces necesitamos capacitar y fortalecer capacidades para esos nuevos empleos, para esas nuevas acciones que van apareciendo, que son esos gestores de lo que sea, de tecnología, para innovación, desarrollo. Y muy importante, los recursos, porque todos los sectores productivos, sea de servicios o empresarios de industria, requieren recursos económicos. Entonces necesitamos que los sistemas financieros miren, como lo están haciendo algunos, pero miren más fuertemente todos estos proyectos ambientales y todos esos incentivos que se pueden dar y oportunidades para implementar economía circular. Y que sean de mayor acceso. Sí. Porque hay muchos, pero es complejo acceder a ellos. Para una pyme es muy costoso poder acceder. Entonces, de pronto opta más bien por no, dejémoslo ahí, esperemos, y no lo implementa. Bueno, muchas gracias, Ana Dorli, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Erika. Yo creo que la mesa de la circularidad está servida. Es decir, los temas quedaron planteados, yo creo que bastante, de manera muy pedagógica. Yo les agradezco mucho ese esfuerzo que hicieron para que un tema que puede ser complejo, traducirlo para que la gente lo pueda trabajar, porque este es un tema, como ustedes pudieron ver, que nos toca en lo personal, nos toca a nivel de la familia, nos toca en el barrio, en la vereda, nos toca en el municipio, el distrito, nos toca en el departamento. Y yo creo que aquí está planteado que todos estamos llamados a cumplir un papel en este desafío de vivir circular, de construir territorios circulares. Entonces, agradecerles a ustedes también por habernos acompañado en este nuevo episodio y decirles que tenemos una cita cada 15 días, los sábados al mediodía, para asistir a nuevos capítulos, nuevos temas, todos tan jugosos como este, todos tan desafiantes como este. Entonces, agradecerles, invitarlos a que asistan, a que comparten a través de sus redes estos capítulos que sabemos les van a gustar. Cada tema trae nuevas reflexiones, compartirlo con los amigos y los relacionados, difundirlo a través de las redes sociales, suscribirse al canal y, algo muy importante, hacer su aporte, por pequeño que sea, para que esta iniciativa perdure en el tiempo y podamos seguir soñando juntos un mundo mejor, un país mejor y una Cali mejor. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad.
Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.